¿Qué tal, amigos docentes? Pues estamos nuevamente en su podcast docente. Estamos de regreso. Henry, ¿cómo estás? Así es, el episodio número 2 de este podcast. Ahí la llevamos, es el segundo. En este vamos a tratar de sumergirnos más en los temas. No va a ser tanto de presentación. Ya nos conocieron quienes vieron el primer podcast, pues ya nos conocieron un poco. Por los que no nos conocían, seguramente mucha gente, muchos maestros ya nos ubican. Han sido hasta compañeros. Un saludo si alguien que es compañero está viendo esto. Y también iniciando este podcast diciéndoles, recomienden los temas, no hay bronca, ahí déjenlos en los comentarios si recomiendan algún tema muy en específico o alguna situación que quieran que tomemos, recordando también, como les decíamos en el pasado, en el primer episodio, no somos expertos, el objetivo es que el diálogo circule. Claro, y definitivamente yo creo que los que tendrán las mejores propuestas de temas son los mismos maestros en servicio, que muchas veces sienten que no han sido escuchados. Pero bueno, vamos a darle con este episodio. Así es, pues bueno, analizando un poquito, queremos hablar de cómo han cambiado el magisterio en los últimos 15 años en este caso. ¿Por qué 15 años? Porque es el tiempo, es la edad que tenemos en el magisterio, entonces pues no podríamos dar una opinión de años anteriores, sino desde ahorita, de hace 15 años, del 2009 hasta la fecha. ¿Qué tanto ha cambiado en todos los sentidos el magisterio? ¿Todavía te acuerdas cuando egresaste de aquella escuela normal de Arteaga, Michoacán? Sí, escuela mítica. Mítica. Porque tiene muchísimos años. Mis papás son docentes. Ellos egresaron de la misma escuela, nada más que en aquel momento solo era primaria, que es el CRENAM, que se le conoce. Y ahora, pues, desde el 2008 estamos egresando maestros de telesecundaria. Entonces, realmente sí me acuerdo que las cosas eran totalmente diferentes cuando yo inicié. De hecho, hay comentarios hasta de que eran los años mozos del magisterio, que era realmente una fortuna ser un maestro. Había muchos comentarios, mucha gente quería ser maestro. ¿Recuerdas esas largas filas cuando iban a sacar examen a la normal? Que se iban hasta dormir un día antes ahí afuera de la institución. Sí, era una efervescencia entrar a la normal. Y primero que nada, decir que yo soy orgullosamente normalista. CRENAM significa Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán. Justo eso. Y como justo lo decía el profesor Ulises, una escuela que ha sido formadora de docentes, de miles de docentes, que en donde quiera que te pares te vas a encontrar un maestro egresado de la escuela normal, maestros excepcionales, hay que decirlo, también maestros que tuvimos en la normal, que eran maestros de nosotros en la normal, también maestros también muy buenos, maestros excepcionales. Podríamos hacer un pase de lista, seguramente se nos va a pasar alguno, lo omitiremos tal vez por lo mismo, por no hacer sentir menos a ningún maestro, pero tuvimos maestros muy buenos. Y sí, efectivamente, anteriormente, bueno, nosotros hicimos exámenes en el 2005, hace 19 años. Ya no te cueces a primer error. 19 años, casi 20, porque estamos ya en el 2025. En este año cumpliríamos ya nuestros 20 años de que hicimos nuestro examen. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Sí, sí. ¿Recuerdas cómo eran los exámenes antes? ¿Cómo era toda la dinámica de cuando ibas a hacer el examen? Ahora ya los exámenes se van con el Ceneval. Desde hace algunos años para acá ya no es el examen que normalmente se aplicaba y se aplica el Ceneval igual que en otras instituciones. Por ejemplo, ese es uno de los cambios grandes, ¿no? Sí, aparte en el 2005, todavía para el 2005, la cantidad de aspirantes en las escuelas normales era bastante grande. La dificultad para quedar en una normal también era bastante complicada en comparación con muchas escuelas, no con, por ejemplo, escuelas como Medicina de Morelia, que son muchos más aspirantes, pero no estaba tan fácil. Era mucha gente la que aspiraba a llegar a un lugar dentro de la escuela normal. Pero si nos vamos por porcentajes, no estaba tan alejado de Medicina, porque estamos hablando que eran más de 1,000 fichas que se sacaban y se quedaban solamente, me parece que eran 128 lugares, ¿no? ¿13%? O sea, es muy, muy poco. O sea, estamos hablando de un 10% aproximadamente. Entonces, realmente eran pocas personas las que se quedaban. Y era porque representaba todo. Ese examen representaba muchas cosas, ¿no? Sí. Para muchas personas representaba, pues,
todo su futuro. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro tiempo, cuando nosotros estudiamos en la normal, salías con plaza de la normal. No sé si tú te acuerdas que fueron hasta la normal a hacer los trámites como para ficharnos, como para, no sé cómo se le llama ese proceso, contratación. Afiliación le llamaban, ¿no? Algo así, afiliación, algo así. Afiliación. Entonces fueron a la normal, no sé si recuerdas hacer esos trámites, nada que ver con las cosas que se están viviendo hoy en día. Entonces, pues por eso creo que en aquel momento las cosas eran muy diferentes, ¿no? Sí, para ingresar a una normal había que ponerse a estudiar. Mucha gente tomaba cursos para poder llegar al examen con más elementos, con más seguridad. Hubo gente que hizo examen en la normal 3 o 4 veces, nunca quedó. Nunca pude entrar a una escuela normal porque en la escuela normal, la mayoría de los aspirantes eran alumnos o jóvenes de escasos recursos, hijos de maestros, pero ahí no ibas a ver a un hijo de un doctor, ¿eh? No ibas a ver al hijo de un diputado, no ibas a ver a personas que tenían el modo, económicamente hablando, muy superior a la de un maestro. No los ibas a ver ahí. Entonces, los aspirantes que iban ahí, primeramente, eran personas que económicamente estábamos, o seguimos estando, porque somos maestros todavía, en un nivel clase media baja, ¿no? Sí. O muchos que vivían en condiciones económicas muy, muy, muy difíciles. Pero realmente la normal permitió a muchas personas, bueno, yo recuerdo gente de Guerrero, gente de diferentes lugares que llegaba a las normales por esa misma situación de la posibilidad de estudiar. Ahora, pues, si nos vamos a este asunto, Tiripetío. O sea, Tiripetío es un lugar donde es un internado, o sea, los estudiantes ahí viven. Entonces, la verdad es que permite que muchas personas que a lo mejor no iban a estudiar por las condiciones que bien lo dices tú, pues lo logren, ¿no? Lo logren, sí. Las escuelas normales en aquellos años eran escuelas formadoras de docentes todavía, pero han cambiado un poco las cosas, de personas que realmente veían en el magisterio una posibilidad de vivir relativamente bien. De cambiar la vida. Sí, de tener un sueldo seguro, de tener seguridad social, de en algún momento tener un crédito de Fobiste para poderse sacar su casita, y más si te casabas con otra maestra, que era lo que buscaba todo normalista, buscó casarse con una maestra o viceversa, o viceversa, ¿no? Bueno, y eso es en lo que nos tocó a nosotros en el 2005. Si te vas más para atrás, ni siquiera era requerida hace muchos años, obviamente, la prepa. O sea, los maestros ingresaban después de la secundaria, podías ingresar a las escuelas normales. De hecho, por eso muchos no salían con licenciatura y tuvieron que hacer carreras en la UPN, por ejemplo. Así es. Para poder. Entonces, han pasado muchas cosas, ¿no? Desde hace 20, 30, 40 años a la fecha. Sí, y como decías, eso era más o menos para entrar, quedaba más o menos el 10% de los aspirantes, había que estudiarle para poder tener elementos para poder quedar. Mucha gente quedaba fuera, mucha gente quedó varios años consecutivos fuera, nunca pudo entrar a una escuela normal, terminaron muchos yéndose a la UPN o en su caso al CAM, también un saludo para todos porque hay muchos maestros del CAM. Pero cuando salías, qué privilegiados fueron nuestras generaciones, ¿eh? Porque, como dices, nos iban a llevar el documento de contrato hasta la escuela. Claro, si te acuerdas, pues toda nuestra generación tenemos la contratación el 1 de septiembre del 2009. Todos. Por ejemplo. Y así, todos los que iban saliendo. Ahorita creo que ya las contrataciones son totalmente diferentes. Creo que entran en otra dinámica. Pero algo que quiero retomar es cuánta cantidad de cursos había, cuando menos en Arteaga. No voy a hablar de otros lugares. ¿De cuántos te enteraste tú? ¿3, 4, 5 más? Yo creo, ¿no? Sí, por lo menos tres personas que daban cursos para poder ingresar a las normales. De hecho, más o menos de abril en adelante, de todos los ciclos, Arteaga se llenaba de los estudiantes que ya estaban en las normales, pero aparte se llenaba de toda la gente que iba a hacer cursos. Y no se diga los fines de semana, Arteaga tenía una vida estudiantil bastante grande. Ese es otro tema.
En Arteaga se juntaban 1,000 personas aproximadamente, porque recordemos que en Arteaga está la normal de preescolar y la normal de primaria y teles, o sea, son dos normales diferentes. 1,000 personas entre 17 y los 24 años. O sea, qué vida le dan al pueblo las normales, la verdad, de Arteaga. Mucho joven y las cosas en ese sentido han cambiado. Ya la gente ya no va a tomar tantos cursos. Ya no hay tanta demanda hoy para las normales. Pero es algo que obviamente lo vamos a ir platicando conforme avance la conversación. ¿Por qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido los motivos por los que a través de los últimos 20 años las normales han adquirido incluso una perspectiva de la sociedad completamente diferente? ¿Y por qué hoy ya no hay tantos estudiantes o tanta gente que espera o ve en las normales alguna oportunidad de sobresalir, ¿no? Pues la primera es que ya no hay plazas automáticas. O sea, es yo creo que uno de los cambios grandes que hemos vivido. Ahorita ya tenemos pues varios años, no sé si recuerdas tú como en el 2014, 2015, que se dejó de contratar. Ahí se rompió en el 2014, creo que porque fue la todavía última. el 2013 todavía hubo contratación relativamente normal. Pero ahí a partir del 2015 empezó una situación diferente. Muchos maestros que ya estaban ubicados, que ya estaban trabajando, dejaron sus escuelas y se fueron a Estados Unidos, iniciaron nuevos trabajos. Yo conozco mucha gente que inició en nuevos trabajos, por ejemplo. Sí. Y que incluso hay algunos que le fue mejor, ¿eh? Pues hay algunos casos de maestros que en ese momento de rompimiento que fue en el 2014, que fue la primera generación en la que ya no hubo una contratación el 1 de septiembre, sino les dieron largas por las cuestiones de la reforma educativa en aquellos años, que vino a cambiar todo o a darle los primeros golpeteos a la forma de vivir del maestro en aquellos años. Y pues... A ver, creo que tocaste un tema importante. Uh-huh. ¿Cuál era la forma de vivir de un maestro en los años 90? ¿Y cuál es ahorita, en los 2020 y tantos? Fíjate que en los 90 yo supongo que, bueno, tuve tíos maestros, no hacían otra cosa más que dedicarse a la escuela. El maestro de hace 30 años, lo único que estaba en su cabeza es la escuela y regresar a su casa y hacer sus planeaciones, disfrutar las vacaciones cuando se tenían las vacaciones, pero el maestro era únicamente su objetivo, era la escuela. Hoy ya no, hoy el maestro tiene la escuela y quiere poner aparte un negocio, quiere poner aparte un emprendimiento, algo. Bueno, pero esa situación también creo yo que ha cambiado por el poder adquisitivo que tenía un maestro. En aquellos tiempos, en los 90, yo recuerdo que cuando decían, mira, esa casa está bonita, seguro ha de ser segura de un maestro, ¿no? Uh-huh. Eso se hablaba, el maestro estaba bien económicamente. Entonces, ahorita vemos que ya con los salarios de los maestros no es tan fácil y mucha gente busca alternativas y eso resulta en un problema, porque como dices tú, ya no estás enfocado al 100% en lo que tiene que ver, pues tal vez la carrera de maestro o la labor, ¿no? Sí, y el salario del maestro, como bien lo dices, seguramente, bueno, no seguramente, seguro gana más que hace 10 años, pero hace 10 años podía comparar X kilos de tortilla con ese salario y hoy no le alcanza ni para la mitad de lo que podía comprar en aquel entonces. Era muy fácil ver a un maestro con un carrito financiado, sacado en abonos, pero la mayoría de los maestros lo tenían. La mayoría de los maestros gozaban de sus vacaciones con un solo maestro que hubiera en la familia, es decir, el papá maestro, la mamá ama de casa, con ese sustento, con ese salario de ese maestro, podían vivir relativamente bien en casa. Hoy, con el salario de un maestro de primaria, escúchenlo bien, realmente se puede vivir, pero muy, muy a fuerzas, ¿eh? Sí, o sea, toda una familia mantenida nada más por el salario de un maestro, o sea maestra, maestro, pues sea la mamá o el papá, sí es complicado. Y fíjate cómo lo que dices tiene mucho sentido. Cuando nosotros salimos de la normal, que empezamos a trabajar, yo recuerdo que en pensiones civiles del estado, somos estatales, prestaban 300,000 pesos para una casa. O sea, ahorita creo que prestan 450,000 para una casa. Y yo te quiero preguntar,
vamos a hablar de algún lugar donde encuentras una casa de 400,000 pesos actualmente. Y aparte, para poder sacar ese préstamo, se le llama, bueno, ¿cómo se le llama ahorita a ese préstamo? ¿Es hipotecario? ¿Es el Hipotecario. Obviamente tiene que calificar la vivienda para que te puedan hipotecar esa propiedad. ¿Y qué vivienda va a calificar de 450,000 pesos si hay terrenos baldíos que cuestan nada más eso? Claro, claro. O sea, aquí la cosa es que esto es un claro reflejo de cómo ha cambiado el salario del maestro, las prestaciones del maestro, comparadas con el costo de las cosas, como bien lo dices tú. Creo que es un cambio radical. Y mira, quiero hablar de otra cosa que ha cambiado mucho. A ver, ¿qué ha cambiado? Cuando nosotros empezamos a trabajar, algo que estaba presente era la vida sindical. La vida sindical, desde que nosotros estábamos en la normal, era algo que siempre estuvo presente. De hecho, estaba las marchas, las famosas marchas. Creo que eso es algo que antes se veía todo el tiempo. Un 15 de mayo, si una marcha era impensable, ya sea en Morelia o en México, y ahorita ya no lo vemos igual. Y fíjate que es algo que ha cambiado a pasos agigantados. Fue bastante rápido en la normal. Primero existía el marchómetro, existía el marchómetro en la normal, lo cual puede estar bien o mal para muchos, porque habrá quienes estén a favor o quienes estén en contra. Pero también cuando salías en la normal que te ubicaban, todos, absolutamente todos los egresados llegaban con un documento sindical. O sea, el de la secretaría sí, pero tenías que llegar con el documento sindical para que la delegación o la zona en cuestión te recibiera. ¿Y quiénes eran los que organizaban la distribución de esos maestros que iban llegando? Las mismas delegaciones llegaban a ver qué escalafón traen desde la normal para que en ese orden cada quien vaya eligiendo el lugar o las escuelas a las que van a llegar. Si la escuela, más bien si la orden de presentación decía escuela fulana de tal, eso salía sobrando. Tú tenías que llegar a la zona o la delegación y te adaptabas a el modus vivendis. Es que tocaste un tema importante que son los cambios magisteriales, que es otro tema que creo que es interesante porque antes, como dices tú, dentro de una zona había primero que si había una escuela libre en tal comunidad, primero los que estaban dentro de la zona tenían que moverse o el derecho a moverse y los que llegaban pues se iban al final, que fue lo que nos tocó a nosotros cuando empezamos, ¿no? Que vimos a comunidades alejadas y eso es algo que ha cambiado mucho. ¿Tú recuerdas los plantones, por ejemplo? Los plantones. Esa es otra cosa. Sí. Yo tengo el recuerdo de los plantones que se hacían al lado de Catedral. En Morelia. Ejemplo, en Morelia. O en México. ¿También nunca llegaste a ir a México a los plantones? Sí, llegué a ir muchas veces. Bastantes veces. De normalista no fuimos tanto. Fíjate que nosotros, yo recuerdo que la normal no se movilizaba tanto para ese tipo de cosas. Todavía nuestra normal en los años que nosotros estuvimos era más educativo que de movimiento sindical. No sé si lo recuerdes que rara vez fuimos a México. Creo que como normalistas fuimos una vez una marcha el 2 de octubre, cuando mucho. No era tan excesiva la participación sindical como normalista. Tiripetío siempre lo ha sido, ellos siempre han sido punta de lanza en ese aspecto, pero la normal del CRENAM no era tan metido en la vida sindical, tan metido como resultó ya por ahí del 2013, 2014, 2015. Que se empezaron a meter más, ¿no? Lo que pasa es que ¿no te acuerdas de la vez que íbamos a México y que no ibas esa vez tú cuando nos detuvieron? Sí, en Marabatío por ahí, ¿no? Nos separaron un montón de lugares, ¿no? Sí, fue un 2 de octubre. Era un 1 de octubre todavía. Íbamos a la marcha del 2 de octubre, ¿verdad? Sí. Sí, que nos detuvieron porque pues se iba ahí en algunos camiones de dudosa procedencia. Y bueno, fíjate, también eso, qué normal era. O sea, que ese tipo de cosas que realmente pues podíamos ahora, desde la posición en la que estamos ahorita de maestros, pues de alguna manera pues reflexionar, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto poder, porque es lo que se tenía, qué tanto poder tenía la parte sindical y qué tan bueno era? Eso sí está bueno analizarlo porque mira,
te mandaban a una zona con tu orden de presentación, obviamente secretaría tenías que llevar forzosamente la sindical y llegabas a una zona en donde, por lo menos en la zona a la que nosotros llegamos, creo que se respetó la organización y pues el escalafón que tenías por académico y por participación, creo que se respetó y a cada quien nos dieron el lugar que nos correspondía. Desde ahí creo que está relativamente bien. Ahora, lo otro, creo que era válido que los maestros que están en la zona primero eligieran también por su orden de antigüedad y militancia. Creo que también era justo que en ese orden eligieran las nuevas vacantes de escuelas. Hoy es, si nos apegamos a la regla del UCICAM, es de escuela a escuela. ¿Y qué tan seguro sea que se respeten los derechos? Cuando te mueves así, por UESICAM, Sí, por qué sentido. Sí, por UESICAM. Sí, porque recordando, sí había una como decisión bipartita, si lo quieres saber, de la Secretaría. Bueno, era tripartita, creo, ¿no? Algo democrática. Porque participaba la Secretaría y los dos sindicatos grandes que había en aquel momento, ¿no? Y así era, o sea, llegabas, sabías que ibas a llegar al final, te mandaban a cierta zona, pero a la escuela que te mandaban sabías que no ibas a llegar, sino pues a la más alejada, ¿no? Normalmente. Ahora las cosas han cambiado, esa es otra cosa de las que han cambiado, y tiene que ver con los procesos de cambio de UESICAM, que muchos se han juzgado. Mira, los procesos de UESICAM, tú eliges, cuando estás en ese proceso, es una audiencia pública, entonces lo que van haciendo es te dicen cuáles lugares están disponibles, y también así por escalafón y por orden de antigüedad, te van preguntando quién se quiere mover. Entonces, en ese momento, si tú eliges una escuela, pues en teoría te vas a esa escuela. Como dices, ¿qué tanto te respeten el lugar a donde llegas? Pues a veces sí, a veces no. Aunque últimamente ya normalmente, por todas las cuestiones que han pasado, pues están recibiendo. El detalle es de dónde sales. Fíjate bien ahí dónde está la situación. Si tú sales de una escuela y no se justifica ante planeación la cantidad de alumnos que hay en esa escuela, para mandar otro maestro, se cierra. Se cierra el lugar. Ese lugar se cierra. O sea, Entonces, si había 6 maestros en una primaria, se va uno, no justifica la matrícula, se queda con 5. Así es. Y resuélvanle como quieran. Y uno de los 5 tiene que atender primero y segundo, tercero, dos Pues sí. 2 grados. Pues sí. Y en telesecundaria, que es nuestro caso, pues está más complicado. Porque tú imagínate que hay un solo maestro en una escuela atendiendo a 15 niños. Y si se cambia, porque tiene derecho a cambiarse. Y si se cambia, y si no justifica la matrícula, o si tiene 5 o 10, no sé, y no justifica, ¿qué va a pasar con esa escuela? Pues se va a quedar sola. Una comunidad que duró muchos años seguramente en construir la escuela, en, no sé, en todo lo que tiene que ver el hecho de desarrollar el trabajo para desarrollar una escuela, ¿no? Pues se pierde. O en su defecto, si son 3 maestros y se va y no justifica, ¿cuántos se quedan? 2. Y a alguien le toca cubrir 2. Y esa es una cuestión problemática. Lo que han tratado de hacer, ahora hubo un proceso interno de zona que se da antes del proceso de cambios de zona. Entonces, tú te registras como, vamos a suponer, la zona X, ¿no? De Morelia, ¿no? Entonces, se registran los maestros que se quieren cambiar de manera interna y participan primero por los lugares que hay. Pero, ojo, nuevamente, los lugares que se abren, ¿a qué crees que... ¿O cómo crees que los seleccionan los lugares que se van a abrir? Bajo la norma, pues. Bajo la norma, bajo la matrícula. Entonces, puede ser que varios de los lugares vacíos que han dejado maestros jubilados, por ejemplo, pues no se cubran. Que ese es un problema actual también. Entonces, actualmente la cantidad de maestros en activo está disminuyendo, por obvias razones. Claro que sí. Sí, porque lo platicábamos en el episodio número 1, que en el caso de telesecundarias, que seguramente se replica en todos los niveles, el nivel de desplazamiento o la cantidad de desplazamiento de personas que se ha generado en los últimos años de las comunidades rurales es bastante importante. Ya no hay la misma gente en las comunidades, por diferentes ámbitos, por económicos, por un montón de cuestiones, ya no hay la misma cantidad de gente, por lo cual no hay la misma cantidad de alumnos en los niveles. Entonces, si antes tenía derecho San Pedrito del Rincón a tener 5 maestros en la primaria, hoy tiene derecho a tener 1,
o 2 máximo. Claro, por la cantidad de alumnos. Por la cantidad de alumnos. Pero eso todavía lo replicas en el preescolar y todavía lo replicas en la telesecundaria. Y se convierte en un... Es una cuestión, sí, es un problema de cascada. O sea, realmente este asunto, aquí la pregunta es qué va a pasar cuando haya más alumnos. O sea, ¿qué va a pasar si en una comunidad empieza a haber más alumnos? Va a ser complicado, ¿no? Pero creo que hay otra cosa que debemos mencionar para ver, de manera más general, ver el problema, ¿no? Y esta otra cosa es, ¿por qué las ciudades están tan cargadas de maestros? Y las comunidades cada vez menos y menos y menos. O sea, se están concentrando, pues, escuelas que tienen... Bueno, eso es lo que se menciona, ¿no? Que hay escuelas que luego tienen maestros de sobra en las grandes ciudades. Sí, sí hay. Y en las comunidades están solas las escuelas, ¿no? Entonces es una especie de intento de ordenamiento. Aquí el análisis tiene que ver en, bueno, ¿y qué tan bien se está haciendo? O sea, ¿está funcionando, no está funcionando? ¿O cómo serían las maneras, no? Que evidentemente esa norma, sí, sobre todo de la matrícula que tiene que ver con planeación, es un sistema que se diseñó a nivel nacional para la reducción de la cantidad de maestros. No hay otra. O sea, no es otro el objetivo, sino reducir la cantidad de maestros. Es más, es decir, si hoy le estamos pagando a 1 millón de maestros, en 5 años o en 10 años, conforme se vayan jubilando, le vamos a estar pagando a 700,000 maestros nada más. Y se supone, en teoría, que van a estar cubriendo todas las necesidades educativas, lo cual es un completo error. Y eso pues viene desde la parte nacional, no es un problema, por ejemplo, en nuestro caso no es un problema estatal, es un problema que se está desarrollando incluso y que tiene que ver con leyes, con la ley del tercero constitucional y de ahí para abajo, con todo, planeación y presupuesto incluso de lo que se destina para los salarios de los maestros. Es que en teoría no está mal, o sea, el ordenar, porque sabemos que el sistema tiene sus características, ¿no? Sí, el sistema educativo tiene sus características y no está mal querer ordenar las cosas, pero no tienes que pasar por el derecho de los niños. Y una cosa es la norma, que bueno, se respeta, ¿no? La parte de la norma, pero yo creo que con un alumno tendría que haber... Un maestro. Un maestro, ¿no? Sin duda alguna. O sea, yo creo que así es como se planteó la educación rural en algún tiempo, desde el tiempo de Vasconcelos, ¿no? Tratar de llegar a todas las personas para transformar el país con la educación. Y pues esta parte está complicando las situaciones. Y eso es algo que ha cambiado definitivamente en la vida del maestro. Sí, y que tiene que ver no solamente con la cuestión del maestro en sí, sino con la cuestión de la educación de los jóvenes, de los niños en las comunidades alejadas. Y eso va a seguir cambiando. Vamos a ver hasta qué punto llega el hecho de seguir recortando la cantidad de maestros en las comunidades. Vamos a ver en qué momento pues hay un punto de quiebre. Por ejemplo, en el nivel de telesecundarias va a existir un punto de quiebre en donde pudiera que algunas telesecundarias desaparezcan y pues no exista ningún maestro que esté al frente de la educación secundaria en las comunidades. Hace un tiempo, pocos días de hecho, escuchaba un maestro decir eso, que el sistema de telesecundarias no se estaba colapsando. Está colapsado ya. Es que ya esto está colapsado y quien no lo quiera ver, pues, o sea, no es posible todo lo que está pasando. Bueno, y está hablando de telesecundarias, pero como bien dices tú, aplica a todos los niveles. Realmente están cambiando las cosas. ¿Y cómo creo que se puede cambiar esto? Con un diálogo. Con un diálogo abierto para que los maestros externen sus preocupaciones, sus situaciones y que sean escuchados por la autoridad y que exista un diálogo, no una comunicación. Y eso hay gente en la Secretaría que lo empieza a hacer, ¿eh? Ojalá que sí, y si no, pues también que como maestros pongamos el tema en todos los lugares que nos sea posible, porque a este paso que vamos, pues como, bueno, yo digo que todavía no está 100% colapsado, pero sí está muy cerca de estar porque, como lo decía, la telesecundaria, pues se supone que tiene un sistema para trabajar y en muchos lugares ni siquiera hay luz o no hay agua. Hay muchas escuelas que no tienen agua potable, hay muchas escuelas que no tienen luz. Hay muchas escuelas que no tienen escuela como tal. Entonces, creo, como lo decía también en el episodio número 1, que
que en los últimos 6, 7 años sí al maestro se le dejó como en paz, porque sí había como una cargadita hacia los maestros, sí nos traían como que éramos los culpables de todo lo malo que pasaba en la educación. Nos dejaron en paz, pero tampoco han hecho nada que sea muy sustancioso en cuanto a cambiar el sistema educativo. Sigue relativamente igual, salvo el plan y programas que está en estos momentos, pero así profundo el sistema no ha cambiado, ¿eh? A mí me parece que la parte pedagógica, lo que es la nueva escuela mexicana, es un acierto. Sí, que hay cosas que mejorar, muchas áreas de oportunidad, por supuesto, que luego lo hablaremos de este tipo de cosas. Pero la otra situación creo que sí se ha dejado de lado. O sea, desde la base, como se decía, cuando estaba la parte de los sindicatos, bueno, ese fue un acierto de los sindicatos. Desde las bases construir una propuesta. Y creo que esa parte tenemos o se tiene que retomar para volver a pues tener idea de lo que está pasando pues en todas las comunidades. Ahora, yo creo que tú lo has visto, lo hemos visto todos, hasta los mismos padres de familia. ¿Qué pasa cuando se jubilan los maestros? Hay escuelas que tienen varios maestros jubilados y que los espacios no hay quien los cubra. Exactamente. Y ahí, ¿quién tiene que resolver? O sea, los maestros como pueden se acomodan, los papás pagan, de muchas maneras los municipios están apoyando, la secretaría también desde su trinchera trata de hacer pues las cosas que se pueden, pero sí es un caminito a la reducción, como tú decías, a la reducción, a la reducción, a la reducción, y pues quieren optimizar. Al final de cuentas, no se nos olvide que pues cierto sistema, o sea, es el capitalista que también aplica para lo que estamos acá. Sí, es que con el menos dinero posible te alcance para pagar a la mayor parte de maestros y que no siga creciendo como crecientes. Por eso existe hoy una crisis en la cuestión de las normales. Los muchachos salen, entonces como no se justifica la contratación de más maestros, pues tardan, los del 2022 los andan contratando apenas, por ejemplo. Creo que sí, ¿verdad? Apenas Creo que duran 2, 3 años. Duran 2 o 3 años, entonces ya no existe esa necesidad de maestros, entre comillas, entonces, porque es por ley, o sea, el funcionario público, si vamos con la Secretaría de Educación, pues te va a decir, mira, yo no te puedo hacer nada porque la ley estipula esto. Y yo, ¿quién soy para saltarme la ley? Sí. ¿Verdad? yo ¿cómo le hago? Entonces, es un problema profundo que gracias también a que hoy estamos divididos de todas las formas posibles. Lo hablábamos en el episodio 1 también. Estamos divididos de tantas formas en la escuela, en lo laboral, en lo sindical, en lo presencial, porque ya no se reúnen las grandes cantidades de maestros que antes se reunían para platicarlo. Entonces eso ha provocado que pues sea como un tema que está ahí, pero que nadie lo ve como un problema, ¿eh? Sí, fíjate, yo no digo que sea la manera correcta, pero no sé si recuerdas cuando estas marchas se generaban, que iba dando una vuelta ahí de casa de gobierno, bajabas un poquito hacia el zoológico, cómo se llegaba a ver hasta Plaza Carrillo, toda la calzada Juárez, me parece que se llama esa calle, llena de maestros. No estoy diciendo que sean las formas o no voy a entrar en ese tipo de cuestiones, pero lo que sí es que los maestros se veían, se organizaban, había manera de proponer una situación. Y ahorita, ¿hace cuánto no vas a una marcha? Mira, yo tengo años, no sé cuántos, unos 3 o 4 hasta más, que no voy a una marcha, porque en algún momento creí que ya no era una cuestión sana. Volvemos a hablar de lo que era antes, lo que es hoy. Nosotros cuando entramos al servicio, solamente existían 2 corrientes sindicales en Michoacán, que era la democrática y la institucional. Y nunca hubo, por lo menos desde que nosotros entramos, una confrontación entre sí. Cada quien operaba para sus propuestas, su manera de trabajar y todo, la cual es válida. Una por la parte oficial, por la institucional, y los otros por la parte democrática. Conforme fueron pasando los años, existió una especie de división dentro de, y cada quien agarró su bandera de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Lamentablemente, con el paso del tiempo,
esa división se marcó tanto que fracturó la organización. Que yo digo, la organización como tal sindical tenía sus pros y sus contras. Tenía más, para lo laboral del maestro tenía más pros. Sinceramente tenía más pros. Obviamente existía, como en todos los estratos, existía la corrupción, existía pues el amiguismo, existían el oportunismo, como siempre ha existido, lamentablemente en nuestro país, en todas las partes políticas, pero el sindicato funcionaba en pro de resolver muchas cuestiones del magisterio. Eran otros tiempos, eran otras las leyes que también estaban en la mesa. Los funcionarios podían hacer mucho más antes que hoy. Hoy los mismos funcionarios están amarrados de las manos porque no te pueden otorgar muchas concesiones que antes se daban porque legalmente no es posible. ¿Y cómo como funcionario te vas a aventar una cuestión legal así nada más? Entonces, conforme pasó el tiempo, se perdió fuerza, ya no hay marchas, ya no hay... Que seguramente a la gente que pueda ver del pueblo, por así decirlo, esto va a decir, pues está de lujo que no haya marchas. Y sí, porque se afectaba a muchas partes. Pero la falta de esa organización habla de la falta de coordinación y de la división del magisterio. Es que iba para allá, aplicaron la máxima. ¿Y cuál es la máxima? Divide y vencerás. Sí. O sea, yo creo que ese fue el que el gobierno estuvo aplicando. Dividió. Y yo creo que hasta cierto punto, como magisterio en general, no nos percatamos hasta que ya era todo... O sea, que ya estaba como estamos actualmente, ¿no? ¿Quién...? O sea, es complicado encontrar quién te represente. Para un maestro X del pueblo también alejado X de Aquila, por ejemplo... No está fácil, ¿no? No está fácil encontrar cuando tienes un problema, porque los problemas siguen, ¿eh? Sí. Igual o hasta más complicados ahorita. ¿Cuántas cosas hay ya con las redes, con todo este tipo de cosas? ¿Qué problemones, no? Se llegan a presentar. Entonces es complicado y sabemos que existe, ¿no? Y pues el respeto para todas las fracciones sindicales, pero sí es complicado por ya no sabes con quién. O sea, ¿quién es cuando tienes un problema en el ISSSTE, por ejemplo? Sí, ya. O sea, ¿con quién es? Antes era previsión social y es tal persona, ¿no? Y con esa persona vas. Y ella te va a ayudar para que sigas el camino. Ahora, ¿con quién vas? Es un poco complicado. Sí, y aparte es un derecho. El estar sindicalizado todavía en nuestro país sigue siendo un derecho. Y el derecho de que un sindicato te represente y vea por tus derechos laborales. Tan fácil como el ISSSTE. O sea, en el ISSSTE hay profes que van una y otra vez. Y porque los ven ya viejitos, ya los ven más allá, sí, pues los ven mal, los ven que más no... para allá que para acá. Sí. No los atienden los mismos funcionarios, porque también hay una parte no que no depende de los doctores, sino que es administrativa en los hospitales y que realmente ignoran a muchos maestros o maestras. Hay lo mismo en secretaría, en todas partes, por diferentes situaciones los pueden ignorar. Pero que no hay alguien que te represente. Y realmente, aunque todas las fracciones sindicales pudieran decir, sí hay, es fulano, pues sí, pero ya no existe esa fe que le tenías al sindicato. Se perdió. Es que yo creo que indudablemente el sindicato es necesario. O sea, es una figura, creo que es sumamente necesaria, porque la función es proteger, como lo hizo tantos años o lo ha hecho tantos años, proteger al trabajador del patrón, ¿no? De los abusos del patrón. Esa es la función original del sindicato. Entonces, actualmente, no es que no haya personas, pero ya no hay tanta fuerza para poder, creo yo, exigir algunas cosas, y es por esta misma división que existe, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo escuchaba, no sé qué tan cierto sea, tú que has tenido procesos de cambios. Yo tengo años que no me cambio y ni pienso hacerlo en lo que a mí respecta, pero sí sé, a ver, tú me vas a desengañar, que existen 2 o 3 zonas económicas. Y fíjate que eso sí me sorprendió, que exista ese tipo de... No, es que es una falta a tus derechos completamente. O sea que tú, independientemente de la antigüedad que tengas,
como maestro, no te puedes cambiar de una zona económica 1 a una zona económica 2. Es que o viceversa. Ese es un atraco a tus derechos, no hay otra manera de llamarlo. Mira, efectivamente, si tú perteneces a la zona 2, que es la zona en la que está la mayor parte del estado de Michoacán, a excepto de la costa, que es zona 3, que es la zona de vida cara, Ajá. tú no te puedes mover ni de zona 2 a zona 3. O sea, por poner un ejemplo, de Uruapan no te puedes mover a Lázaro porque pues no está de alguna manera considerado en todos los procesos o protocolos del cambio, no está considerado, pero tampoco te puedes mover de Lázaro a Morelia, por ejemplo. No importa que tengas 30 años de servicio, no te puedes mover. Y eso no debe ser una condición. Yo he escuchado maestros de más de 20 años de servicio que se quieren mover a Patzingán, a Huacana, a otros lugares y que están por el lado de la costa y no pueden porque hay esa limitante. ¿Cómo puedes tú pensar que esa vaya a existir? Ahora, a lo mejor podrías entenderlo de alguna manera presupuestalmente que de Uruapan no te puedes ir a Lázaro porque en Lázaro ganas más. Uh-huh. Pero cuando vas de Lázaro a Uruapan, pues estás bajando de zona, tu sueldo base está bajando y aún así no se permite. Son las lagunas que existen dentro de la norma, ¿no? Y hay como ese tipo de lagunas hay muchísimas, porque yo entiendo que a veces es fácil redactar una ley o los lineamientos dentro de una ley. Los abogados sabrán mucho más específicamente de los términos, pero siempre te debes de fijar en las implicaciones que tiene una ley y cómo es si respeta o no respeta los derechos, porque se habla mucho de los respetos a los niños, a las niñas, a la educación, eso está perfecto y es la prioridad, pero el que una maestra o un maestro no se pueda mover de una zona A una zona B o una zona 1 a una zona 2, no sé cómo, creo que es así. Zona 2, zona 3. Ajá. Uh-huh. Es numeración. Es una falta, pues es pisotear tus derechos laborales, porque imagínate que por X, Y, Z razón te conviene estar en otro lugar y no puedes. O sea, definitivamente no puedes. No, y ahí el problema es ¿quién? O sea, ¿quién te dice que no? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Simplemente porque la convocatoria no lo considere? O sea, si te diera una explicación lógica, ¿no? De que te digan, no puedes por esta situación. Pero no hay nada. Y la respuesta de los funcionarios, en este caso, pues, de UCICAM en su momento, es pues así, no lo marca la convocatoria. ¿Sabes qué otra cosa no estipula las convocatorias? Las permutas. No hay permutas, ¿no? No hay permutas, se acabaron, no existen las permutas y que creo que en su momento también era una buena herramienta. Si tú estás en Morelia y yo estoy en Lázaro y nos conviene ese cambio, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pensar? Porque, a ver, como dices tú, siempre pensamos para adelante, ¿no? O sea, para la cuestión, o para adentro, para la cuestión de los niños. Pero ¿quién piensa en el maestro? Por ejemplo, ¿quién sabe a qué hora se levanta para llegar a su escuela a las 8? ¿Quién sabe todo lo que implica, todo lo que gasta, por ejemplo, un maestro para llegar a las 8 a su escuela? O para trasladarse. O por todos los lugares que pasa. Por ejemplo. O sea, debe ser hacia los lados. Yo entiendo que nos pagan, ¿eh? Tenemos una función y nos pagan por algo, que es la parte... Pero la realidad también tiene que influir. Y si a ti no te están permitiendo moverte, tú imagínate qué piensa esa maestra, por ejemplo, que se quería cambiar para acá, tiene 20 y tantos años de servicio y no la dejan. ¿Qué crees que pasa por su mente? No sé, y si está escuchando esto, cuéntenos qué pasó por su mente. Pues sí, o sea, decir, oye, no puedo... O sea, el sistema te está defraudando completamente. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas, lo hablábamos en el primer episodio, ¿no? Lo hablábamos sobre las cuestiones que nos toca vivir en, o sea, tanto en las comunidades que llegamos, en las primeras escuelas, todas las experiencias buenas y malas, tener que hasta, pues, no sé, quedarte a vivir en la comunidad para poder trabajar, para que en un momento dado, porque tú no te cambiaste antes de tal año que entró en vigor cierta ley, pues ya no puedes. Entonces... Y caminaste. Sí, realmente eso es lo que te están diciendo, no puedes. Y yo sé que se está trabajando por mejorar, entiendo que se está trabajando por mejorar, pero sí quedan a deber. Creo sí que se debería de contemplar mucho eso, porque ese ni siquiera tiene que ver con cuestiones muy profundas. El derecho del maestro a moverse debe de ser, por lo menos aquí dentro del estado debe de ser, para los estatales debe de ser
algo incuestionable. O sea, no se debería cuestionar. Antes vivimos con la nostalgia del antes. Había cada año, había cambios, procesos de cambios. Y si es cierto, como volvemos a decir, el pretexto puede ser que había corrupción o que había malos manejos, pero era bipartito. O sea, el sindicato estaba cuidando que se respetaran los intereses, los derechos del maestro para cuando se cambiaba, y la Secretaría de Educación Pública hacía lo pertinente para que en función de lo administrativo, en función de lo educativo, se respetaran los derechos de los niños, se respetaran igual las obligaciones de los maestros. Entre las dos partes se hacía bueno, eran tres, porque era el sindicato también institucional. Entre las tres partes se veía porque existiera esa armonía. Y mira, yo creo que no estamos hablando, pues, nada más que son puras buenas, ¿verdad? Uh-huh. Para que no se vaya a malinterpretar la situación. También hubo excesos, ¿no? Sí. De diferentes partes. Lamentablemente, pero creo que este camino así como que tajante, ¿no? Porque así lo veo yo. O sea, la situación se daba por cambios tripartitas, había acuerdos. Ahora de repente no. Nada más, pues, por cierto proceso te puedes cambiar. Y bajo ciertas normas, bajo ciertas condiciones, pues bueno, vamos a platicar, ¿no? Sobre cuáles son esas condiciones, pero realmente cosas como las que mencionamos es un problema grave que están viviendo los maestros, ¿no? En el estado. Sí, y aparte también tener muy en cuenta algo para toda la gente que pudiera estar escuchando esto, que no son maestros, la culpa de todo lo que pasó, todo el desastre que se hizo, porque sí hubo un desastre. Hay que ser conscientes de que sí hubo un desastre, hubo excesos, como dices tú. Por eso mismo fue en decadencia aquel movimiento gigantesco que era Michoacán en cuanto a nivel nacional, ¿no? Era un punto eje. Decayó por los excesos tanto de los líderes y de todos los líderes, ¿eh? No, yo siento que no había uno bueno. Si cayó es porque había un exceso de parte de todos, y los menos culpables son los que salieron más perjudicados. Son el 95% de los maestros que estaban en Michoacán, porque la mayoría de los maestros se dedicaban a trabajar y todavía les daba chance para ir a la marcha, y todavía les daba chance para ir a los movimientos sin descuidar su escuela y trabajando. Y es que, fíjate, lamentablemente de esos maestros son de los que menos se habla. Ajá. De los que van todos los días a trabajar, su horario, que cumplen sus funciones, que están haciendo su trabajo, que entregan más de lo que deberían, porque cuántas veces van fines de semana, por las tardes, fuera de horario, en vacaciones mismos. Entonces, de esos maestros a veces no se habla. Porque yo me estoy acordando de una frase de Facundo Cabral que decía que hace más ruido una bomba que un abrazo o que un beso. O sea, es decir, lo malo, aunque por cada bomba haya miles de abrazos, ¿no? O millones de abrazos. Sí, hace más ruido una bomba, aún así. Entonces, pues realmente eso es lo que pasa. Cuando las cosas se están haciendo bien, ahí están, funcionando y casi nadie habla. Pero algo pasa mal, sale mal algo y hombre, qué notición, ¿no? Se ensalza el asunto de lo malo y ¿cuántos maestros existen? No me considero de esos, voy a ser sincero, pero ¿cuántos maestros existen que su escuela prácticamente es todo y es incluso hasta su casa? O sea, piensan en la escuela como si no hubiera nada más. Está bien. Dan su vida. El nivel de compromiso es increíble y sí es cierto. O sea, para los maestros que medianamente cumplen, no hay nada. Está bien, no cumplen bien, no se esfuerzan, no dan el 100 o no están comprometidos al 100%, pero para los maestros que están comprometidos al 100%, que dan la vida por su trabajo, por su escuela, tampoco hay nada. Mira, pues ahora que tocas el tema, es que justamente es otro de los problemas actuales que se está viviendo, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo he escuchado, ya la he escuchado en algún lugar, parece ser que en Michoacán hay maestros de primera y maestros de segundo, ¿no? Sí. Y en primera refiriéndose a maestros federales y en segunda refiriéndose a maestros estatales. ¿Y por qué es? Porque como en algún momento ya habíamos platicado un poquito de esto,
Es una complicación porque los maestros estatales no tienen acceso a promociones horizontales y verticales. Y vamos a hablar de qué son las promociones horizontales y verticales. Las verticales son aquellos ascensos, ¿no? Hacia arriba. Como director, supervisor, jefe de sector, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? En diferentes modalidades hay diferentes puestos. Pues no, tú no tienes derecho a eso. ¿A qué no tienes derecho tampoco como maestro estatal en Michoacán? No tienes derecho a hacer una que le llaman promoción horizontal. Que es como la carrera magisterial de ahora, ¿no? La sustituta. Creo que después vinieron... ¿Cómo se llamaban cuando fueron los idóneos? Tiene un nombre. Idóneos. Pero, sí, había un nombre para esta promoción. No recuerdo ahorita. Pero esto es esa evolución, ¿no? Y no tenemos derecho nosotros, nuevamente... No tenemos derecho a esa promoción. ¿A qué otra cosa no tenemos derecho los maestros estatales? Becas comisión. Ya se acabó. Los federales siguen teniendo. Los federales sí. Sí. Los federales siguen teniendo acceso a becas comisión. Y la beca comisión, ¿qué es? Es que te liberan de tu función un tiempo para que tú puedas estudiar una maestría, un doctorado, una especialidad. Y la verdad yo creo que es sumamente importante. Pareciera que no, porque bueno, cuántas maestrías, doctorados, patitos encontramos en un montón de universidades que bueno, ya sabemos, ¿no? Pero realmente el prepararse es algo al que debes tener derecho. Sí. Y resulta que ahora como maestro estatal no tienes derecho a... ¿Cómo le haces? No, o sea, es complicado, se puede, pero es complicado estudiar una maestría de alto nivel o un doctorado de alto nivel trabajando. Porque para empezar, los doctorados y maestrías, por ejemplo, que tienen beca CONACYT, que son los considerados como posgrados de calidad, ahorita tienen otro nombre, pero vamos a hablar de eso, son posgrados en los que van todos los días. O sea, que cubres un horario, pues, digámoslo así. Sí. ¿Y cómo le haces si estás trabajando? ¿Cómo lo haces si tienes alumnos? Si tienes un grupo. Entonces, esta posibilidad, fuera. Ahora, otra, bueno, son dos. Que la verdad a mí se me hace también algo inhumano y completamente increíble. Si una maestra que está en una escuela, vamos a poner una escuela donde se necesite, una escuela del centro de Morelia, una primaria, y se le ocurre embarazarse a la maestra, se le ocurre porque la vida es así, ¿verdad? Las maestras quieren tener hijos igual que los maestros. Bueno, pues ella tiene derecho a sus 90 días de incapacidad porque pues tiene que atender a su bebé. Obviamente la parte de convalecencia que va a tener, obviamente. Pero antes existía algo que se llamaban interinatos, que los interinatos se encargaban de cubrir a todas esas maestras que son... Al año no sé cuántas puedan ser, pero yo siento que de 1000 no se cae el asunto. A esas 1000 maestras que tenían sus bebés, se les otorgaba un interinato que era alguien que iba a cubrirla por esos 90 días, a cual se le pagaba de manera como eventual un dinero relativamente parecido al de la maestra para que cubriera esa maestra los 90 días. Ahora, si en una escuela hay 2 o 3 maestras que les pasa lo mismo, hoy no existe esa figura. Tampoco existe la figura del eventual para las becas comisión, que ya tampoco existen, que también se pagaba un eventual. Interinatos, sí. Eran interinatos que, pues, por cuestiones también de malos manejos decidieron quitarlos, pero es algo básico, por lo menos... Para las maestras, por lo menos, no existe. Su grupo se queda solo y hay veces que a la maestra le toca pagar de su bolsillo para que estén atendidos sus niños en las escuelas. El problema es quién tiene que resolver. Creo que el problema es por qué tiene que resolver la maestra. ¿Por qué? O sea, ¿ella no tiene derecho a embarazarse? ¿O a tener hijos? ¿O a tener hijos? ¿Por qué tiene que resolverlo la escuela? O sea, entiendo. Como dices tú, bueno, está el director. Si está liberado... Pues bueno, el director puede entrar a cubrir, pero hay muchas escuelas donde el director no está liberado. Y aún así, ¿por qué el director? Bueno, te podríamos ponerlo en duda también, ¿no? Sí, ¿Por qué el director? Pero hay escuelas donde, telesecundarias, no nos vayamos tan lejos, el director es director y maestro de grupo. O sea... Todo. Maestro de educación. Bueno, todo. Y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando entonces una maestra se va? Ahora resulta que el embarazarse...
es un problema. Es un problema. Parece ser que eso es un problema y no debería ser así. Porque imagínate dejar a tus niños, y si son de primero de primaria, dejarlos 3 meses. O sea, no van a aprender a leer, definitivamente. No van a salir como estaba. Entonces, o la maestra ya no se embaraza, o tiene que pagar para poder embarazarse. O sea, es un problema. Ese es uno. Bueno, no sé qué me iba a decir, se me fue el otro. No, es que hay otro que también es... Pero a ver, nada más antes de Ah. pasar a otro, ahí te va. Para todas las maestras que nos escuchan, que están embarazadas, que piensan embarazarse o que en algún momento de su vida quieren, pues, disfrutar de esa... Creo que es una bendición increíble, ¿no? Que la mujer, pues, sea la que gesta la nueva vida, ¿no? Ahí les va un tip. Hay que ir a normatividad cuando te embarazas. ¿Por qué? Cuando tienes a tu niño, niña, hay un periodo que independientemente del que te dé el ISSSTE, tú tienes derecho a partir de que nace. No recuerdo exactamente si son 90 días, pero el ISSSTE te puede dar cierta incapacidad y normatividad puede ser válida poquitos más días. Y aparte, dato ahora para los esposos, porque somos 2. Ahí el otro dato es que el esposo, el papá de este niño, tiene derecho a partir de que nace de 20 días naturales. Fíjate, ahí te voy a decir cómo es específicamente porque estuve un tiempo trabajando en esa área. Son 90 días posteriores al parto. Uh-huh. Es decir, si te lo dan comúnmente de los 45 días antes del parto y 45 días después, vas a disfrutar de esos 45 días antes y los otros 45 más otros 45, o sea, serían los 90 después del parto y los 45 antes del parto. Por eso lo más conveniente es que, porque muchas maestras dicen, no, es que yo voy a ir hasta los 8 meses y medio porque quiero disfrutar un poco más mi incapacidad del ISSSTE. No, váyanse a los 45 días y vayan a la normatividad y todavía hagan válidos sus 90 días posteriores a la fecha del parto. Les van a pedir su hoja de nacimiento, sus requisitos que seguramente van a tener para nada más verificar. En caso de que haya una diferencia de días, nada más hacen el ajuste. El ajuste, pero tiene que ser de a fuerza 90 días después del parto. Justamente, y es un derecho. Es un derecho. Y que mucha gente no conoce. Fíjate, o sea, también lo del papá, por ejemplo, es un derecho. Sí, es un derecho. Está en la ley, o sea, no es algo que nos inventamos o que queramos ahorita decir nada más por convivir, ¿no? Entonces, ¿por qué no toda la gente lo hace? Porque aparte como que se juzga, ¿no? De repente, a ver, tú como papá, ¿por qué te vas a ir 20 días? Pues porque también lo dice la ley, ¿no? Tienes que ayudarle a tu Por esposa. supuesto. Bueno, ahora se utiliza hasta el término de estar embarazados, ¿no? O sea, estamos embarazados los dos, no nada más ella. Han cambiado pues muchas cosas, justo con el tema que empezamos. Se han modificado muchas cuestiones y creo que es importante que se sepa. Creo que es importante que no nada más se deje me dijeron que así era. Alguien en alguna zona lo hizo. No, así es. Pero también hay maestras responsables que dicen, a ver, ya no hay quien me cubra. Claro, O viene sea, la otra parte. ¿cómo, se juega con la moral, ¿no? Sí, o sea, aparte, con la ética profesional. Y si quieres, no usamos la ética. O sea, ¿cómo vas a recibir un grupo si te vas en enero? ¿Cómo vas a recibir un grupo en febrero, marzo, en abril? Con todo el retraso que tiene, o sea, en cuanto a conocimiento, porque si alguien lo cubre va a ser un maestro que tenga otro grupo. Claro. O si el director lo cubre, pues lo va a hacer de manera parcial porque el director también tiene su función. Por eso te decía, pues el director también habría que ver si el director puede o tiene o debería, porque el director también tiene su función. Claro. Y más en una escuela de organización completa con sus 6 o 12 grupos y con toda la cantidad de cosas que tiene que hacer un director, porque no es para menos. Luego también se ve que el director no hace nada, pero... Pareciera a veces, pero no es así. Pero también tiene sus implicaciones. Entonces, es algo... Los interinatos se acabaron. Y es algo que debería de existir simple y sencillamente porque es un derecho de todas las trabajadoras de la educación que ellas se vayan a su casa a disfrutar lo que le queda de embarazo, a traer su bebé al mundo y a cuidarlo los primeros días de vida. Pues yo creo que sí debería haber una revisión profunda de todo esto que está pasando, porque es una realidad. Y ahora sabemos que tal vez no es generalizada en todo el país, pero que en Michoacán pareciera que, bueno, así lo veo yo,
como que no hay un interés porque esto cambie a corto plazo. O sea, yo no escucho una propuesta que se diga, mira, se ve que... No. Los estatales, bueno, pues cuando salga la convocatoria, ¿no? Los interinatos, bueno, en algún momento puede se solucionar. Pues yo no veo que no sea rápido, ¿no? Y aparte hablabas de otro tema que es fundamental. Yo creo que muchos nos podemos actualizar, o muchos maestros pueden actualizarse porque les gusta, en tu caso te apasionan las matemáticas, entonces te metes a ese mundo, estudias maestrías, haces hasta un doctorado, lo cual está perfecto porque es algo que tú quieres y es algo que te llena. Pero la mayoría de los maestros y maestras no se actualizan por una sola razón. Porque lo mismo gana un maestro que no se actualiza nada que un maestro que tiene doctorado. Tú ganas lo mismo que yo y yo no tengo doctorado. Entonces, hay otra parte. No se valora al maestro que por cuestiones personales quiere tener mejores elementos para llevar la educación a sus alumnos. Y por supuesto, porque lo que tú eres es lo que das. Sí. Tú no puedes dar más de lo que eres. O sea, como maestro. Sí, la primera máxima de un maestro es que pues hay que saber. Si el maestro no sabe cómo enseña, ¿no? Ajá. Entonces, por supuesto, o sea, esa parte está crucialmente castigada. ¿Y dónde debería ser esa parte influir? En la promoción horizontal, a la que no tenemos acceso. Ahí debería ser definitoria, porque obviamente quien da más esfuerzo, quien debe de recibir más recompensa. Eso debe de ser de a fuerza, porque antes sí querían reprobar al maestro que no pasara el examen, pero tampoco decían al que pase con 10 le vamos a duplicar el salario. Es una cuestión que a veces no es tan pareja. Fíjate, tenía un amigo en carrera magisterial y él me decía que se dieron cuenta que a veces no, los que tenían un doctorado no eran los que daban los mejores resultados en los exámenes de los niños. Pero fíjate cómo estaba interesante. Había un análisis multifactorial. O sea, eran los niños, eras tú, era diferente tipo de cosas. Y yo creo que eso se ocupa. O sea, y si se está haciendo así en la parte de la promoción horizontal, qué bien, nada más que nos den chance. Porque si no nos permiten, es complicado. Y al menos ahorita ya nos están gestando plazas estatales por esa situación. Pero hay muchos que nos faltan varios añitos todavía. ¿Y qué va a pasar ahí, no? O sea, ¿y qué va a pasar el día que nos tengamos que jubilar? Si no cambian las cosas, nos vamos a quedar sin servicio médico. Y eso seguramente va a ser tema del siguiente episodio de algún otro. Igual les decimos a todos los maestros y a todas las maestras que dejen sus temas si les interesa algún tema, y que les recordamos lo que les dijimos en el episodio número 1, es que en algún momento vamos a tener algún invitado en este espacio para que nos hable de manera mucho más profunda de algún tema muy en específico, el de la promoción o el de la cuestión laboral o de la seguridad social cuando terminamos nuestro trabajo en esto que es la educación. Todos esos temas, ojalá tengamos expertos en algún momento y se pueda estar hablando de manera profunda, pero que sí son temas que nos apasionan y de los cuales somos o victimarios o víctimas. Es que al final de cuentas estamos dentro, estamos inmersos, somos parte del sistema educativo. Pero sí, yo también los invito a que nos digan a quién podíamos invitar, por ejemplo, a quién les gustaría escuchar, sobre qué temas, sobre qué situaciones, o que nos cuenten también sus experiencias, ¿no? Que han tenido bajo estas dinámicas que hemos estado platicando. ¿Cuántos maestros crees que han...? Yo conozco el caso, así nada más para finalizar, de maestros que han quedado en el primer lugar de las promociones, y como son estatales, sí, pues no hay... En primer lugar, fíjate, es que está bien mal el asunto que no se premie a quien de alguna manera, pues... Está jugando con las reglas que le pusieron. Está jugando con las reglas que les pusieron. Y aún así... Y aún así, nada. Y se apegó a las reglas y no hay nada. Entonces, sí es una falta increíble y muchos maestros pueden desmoralizarse por eso y dicen, bueno, entonces, ¿de qué se trata este engaño? Entonces, sí que lo dejen ahí muy claro. ¿Qué temas? Invitados pueden ser los que quieran, ¿eh? Como dijimos en algún momento, pueden ser personas que sean muy hábiles en algún tema que tenga que ver con
con lo laboral, con lo educativo, ¿por qué no? También en lo educativo se podrían tocar temas bastante profundos en cuestiones sindicales o en cuestiones administrativas. Si dejan propuestas, pues nosotros en su momento vamos a invitarlos y ya, si quieren y si no quieren, pues también, ¿no? Bueno, pues vamos a darle. Así Muy bien, es. Henry. Ahí seguimos para la próxima, listos. Ahí está, pues el episodio 2 acaba de terminar. Muchas gracias a todos los maestros y maestras de todas partes de Michoacán, donde quiera que nos vean. Mi nombre es Henry Martínez. Mi nombre es Ulises Landín. Pues un abrazo para todos y un gusto estar aquí compartiendo. Nos vemos en el siguiente podcast. Sale, cuídense. Ánimo. Nos vemos. Bye. Sale.